Perfecto. Bueno, como sabemos, desinmovilizar significa desbloquear electrónicamente el sistema inmovilizador, o sea que la EQ quede desbloqueada sin necesidad de comunicación con la central de inmovilizador, que puede ser una cajita aparte, el tablero de instrumentos, una fusiblera, un módulo de control de carrocería, ABCM, o incluso a veces la misma EQ, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de autos viejos, el Corsetec, la mayoría de las versiones, por lo menos acá en la Argentina, venían con el inmovilizador en la EQ. ¿Cómo uno se da cuenta dónde está el inmovilizador? Bueno, hay veces que hay que mirar el esquema eléctrico que corresponde al vehículo y ver si la antena, la que está en el tambor de arranque para reconocer las llaves, está conectada a la EQ de motor, ¿sí? O en la instalación siguiendo los cables de la antena, que a veces es medio difícil porque entran en manojos múltiples. Entonces, vamos a comenzar. Debemos desinmovilizar, bueno, para que había una anterior a esta, si no me equivoco. Esta, ¿qué significa desinmovilizar? Significa eliminar la función de bloqueo electrónico del motor en vehículos con inyección electrónica, nafteros y diésel common rail, inyector bomba. Se realiza generalmente una modificación en la programación de la unidad de control de motor EQ. También en los diésel, que no son common rail, pero que hay una unidad de control electrónica, una EQ, que maneje la dosificación de gasoil. Caso un Megane DTI, ¿sí? O un Chevrolet Astra o Vectra con bomba rotativa Bosch BP44. Esos sistemas no son common rail, no son inyector bombas, son diésel totalmente electrónicos y eso sí, la desinmovilización se hace a través de la EQ, ¿sí? En los vehículos con inyección diésel, que no se comanda la dosificación de gasoil, caso del Clio de la primera generación, caso, bueno, había algunos Fiat, Palio, Siena 1.7, que la bomba rotativa es convencional. Cuando yo veo que la bomba tiene acelerador mecánico, tiene cable de acelerador al pedal del acelerador, entonces esas se desbloquean desde el módulo DDS, que es retirándolo desde la bomba de alta presión de gasoil y dándole alimentación directa a la válvula de pare. Pero hay autos un poquito más nuevos, 206, que tampoco es nuevo, ¿no? A comparación de los otros sí, en el cual hay una computadora de inyección, ¿sí? Es una Lucas DCN2, que la válvula de pare es codificada. O sea, primero para acceder a la válvula de pare hay que sacar toda una carcasa metálica que está agarrada a la bomba mediante esos tornillos que cuando los apretás se les rompe la cabeza. Por lo tanto hay que estar con una moladora chiquita o con un taladro para comer esos tornillos para poder sacar el módulo, toda la carcasa esa, acceder a la válvula de pared codificada que puede tener 2 o 3 cables, generalmente son 3, masa, alimentación de 12 voltios y un cable de señal, la línea W sería, por donde es la central de inmovilizador, que en el caso del 206 es la BCI, una BCI Siemens sistema Full Mux, en el cual yo la puedo desinmovilizar de ahí, sacando esa carcasa, sacando esa válvula y poniendo una válvula convencional y de los 12 voltios que le llegaba a uno de los cables, que es una alimentación de contacto, mandarla directamente a la válvula de pare convencional, ¿sí? Muy bien. No te escucho, Gerardo. Tenés que, a ver si te puedo habilitar los micrófonos a vos también, José. Si querés probar el micrófono, mientras seguimos con el apunte, ¿sí? ¿Cuándo debemos desinmovilizar? Debemos desinmovilizar un vehículo cuando por alguna razón
no podamos restaurar al sistema inmovilizador. Lo ideal sería restaurarlo. Ahora te escucho perfecto. Ok. Bien, cualquier cosa me haces una pregunta por ahí, ¿sí? Entonces, no podamos restaurar el sistema inmovilizador porque no consigamos la llave, no dispongamos del escáner para hacer algún procedimiento de emparejamiento con la EQ, o el mismo cliente quiera sacar al sistema inmovilizador porque empieza a fallar y lo deja tirado por algún lado siempre. Que también falle la antena y no la consiga, la unidad de control de inmovilizador que esté dañada o no es posible conseguirla. La mayoría de las veces las desinmovilizaciones son cuando se cambian las ECUs, se compra una usada o incluso a veces una nueva, sí que en algunos casos se puede hacer. Y, o se cambia la unidad de control de inmovilizador cuando es fusiblera o es un tablero y ya el auto después de ahí no arranca más. Y en la mayoría de los casos no hay un procedimiento para poder hacerlo arrancar desde un escáner. Digo en la mayoría de los casos porque, por ejemplo, en Ford, si sacas una EQ de motor y pones otra, el auto no va a arrancar, no va a generar motor de arranque, pero el emparejamiento, ¿sí? O sea, reprogramar la EQ, se puede hacer con escáner. La mayoría de las veces no requerimos ningún tipo de pin code y solamente es un procedimiento con escáner que directamente vamos a funciones especiales, adaptar EQ de motor y con el sistema inmovilizador, sí que a veces es el tablero de instrumentos, y te hace esperar 10-15 minutos. Y después de esos 10-15 minutos el auto ya arranca. Salvo que la EQ sea la central de inmovilizador, no hace falta programar llaves. Si la EQ que estás cambiando es la central de inmovilizadores, donde tiene las memorias de las llaves. Entonces es fácil de emparejar. Por eso hay tan poco desinmovilización en Ford. Primero porque es muy sencillo, porque en muchos casos el inmovilizador es la misma EQ, entonces o agrego una llave, ¿sí? Le agrego la llave del auto a una EQ que era de otro auto, y si solamente tiene emparejada la EQ de motor con la llave, ya te arranca. Si vamos, por ejemplo, a una Ranger 2008, va a haber que programar una llave y emparejar con el tablero. Pero son procedimientos que con escáner generalmente no piden ningún pin code, vuelvo a repetirlo, y por lo tanto es fácil de hacer. Igualmente la Siemens 901, que es la que viene en la Ranger, ya vamos a ver qué procedimientos de simulación, casi todo hay. ¿Sí? Una de las que no hacen Ford son los sistemas CS6, EcoSport, Fiesta, puede haber algún 4K también medio perdido. Con el C6 que ya todavía no se encontró la forma de desinmovilizar, pero es muy fácil de programar. Incluso si la CS6, el inmovilizador es la EQ. Si vos cambias por otra EQ, solamente tenés que programar una llave y emparejar con el cuadro de instrumentos, con el tablero de instrumentos. Muy bien. Bueno, entonces debemos inmovilizar el vehículo cuando por alguna razón deseamos restaurar. No podamos restaurar el sistema inmovilizador. Siempre priorizaremos la restauración del sistema inmovilizador antes que la desinmovilización, salvo que el cliente pida lo contrario. Hay otros procedimientos, ¿sí? Desinmovilizar es desbloquear electrónicamente a la EQ. Pero hay otros procedimientos que por ahí son necesarios no para sacar al sistema inmovilizador, sino para poder volver a reprogramar una EQ. Bueno, casi todos, pero pongamos un ejemplo. Esta es una EQ Marelli 6LP. Perdón por la tos, andamos cada vez peor. Así que es esta máquina de acá, que esta no tiene ni MOV, no se puede hacer un IMOV, no se pueden desinmovilizar. Entonces no se pueden desinmovilizar sin agregar nada, ¿sí? Si yo pongo un emulador, se va a poder hacer
la función de que arranque. Pero ya vamos a ver que tampoco es tan sencillo, porque te queda agregando un interruptor que antes de poner contacto hay que cortar, después pones contacto que el emulador por RedCam la desbloquee, y una vez que está desbloqueada habilitar la RedCam para lo que es la BCI. También se podría hacer a través de un dispositivo electrónico. Pero no se puede desinmovilizar. Entonces, ¿qué se hace? Se virginiza y se vuelve a adaptarse en caso de cambiar una ECU. Que eso se va a hacer solamente si no tengo la ECU original. Si la ECU original está quemada y no entra al escáner y me trae una usada, no me queda otra alternativa. Dos alternativas posibles. Esto lo vamos a ver después marca por marca. Hoy ya arrancamos con las primeras, ¿no? Creo que es Fiat, ahora lo vamos a ver en el apunte. Pero yo tengo que virginizar y emparejar en el escáner con el pin code del auto, que lo puedo levantar, en este caso de la BCI. La otra, si tuviera conexión escáner, la computadora original del auto, entonces la puedo clonar. Puedo tomar la información de la computadora original y pasársela mediante algún programador, como el Kitag, por ejemplo, que se usa para estas intervenciones. Se la puede pasar y se clona directamente y no hay que programar absolutamente nada. Pero en virginización, digamos que a veces es conveniente, porque a veces el problema de la ECU original es un problema que se corrompió el programa. Y esto no tiene memorias externas, físicas, sino que está todo dentro del micro. Entonces, por ahí si yo la clono a la computadora original, le paso el problema a la computadora que le voy a poner, sea nueva o usada. Si es nueva, es fácil con escáner, ¿sí? Después vamos a ver qué escáner lo permiten hacer. Estamos viendo simplemente una introducción y ya arrancamos, ¿sí? Virginizar significa llevar al estado de fábrica, como si fuera 0 kilómetros, la unidad de control de motor. Es decir, que pueda ser readaptada en otro vehículo. Algunas unidades de control, cuando son vírgenes, permiten el arranque de motor sin la conexión del sistema inmovilizador. Pero son computadoras también antiguas. Una Fenix 5, si yo la virginizo, si desconecto el cable del inmovilizador, el auto arranca y anda lo más bien. Y si le dejo conectado el cable del inmovilizador, siempre que la central de inmovilizador, que en la Fenix 5 generalmente, bueno, los Megane es una UCH, en los Clio, Kangoo es una cajita específica para el inmovilizador y a veces para el cierre centralizado, y la luz de plafón, la luz interior, que la pusieron en la misma unidad de control, pusieron todo eso. Si la unidad de control de inmovilizador reconoce la llave, una vez que la reconoció va a reconocer la ECU, y si la ECU no tiene un código, la empareja. Quiere decir que virginizar y desinmovilizar en una Fenix 5, a modo de ejemplo, es exactamente el mismo procedimiento. ¿Sí? Ahora después vamos a ver cada uno de ellos, y a veces algunas computadoras tienen más de un procedimiento. La Fenix 5 tiene 5 procedimientos diferentes para poder desinmovilizar. 2 con aparatos especiales, una con clock, una con un generador de pulsos para probar inyectores, que vamos a ver cómo se hace, y otra es el famoso método caníbal, que es agarrar un cable de masa y darle toda masa, y ir pasando a masa toda una tira de pines en la memoria principal, una 28F512. Bueno, algunas unidades de control, cuando son vírgenes, permiten el arranque de motor sin la conexión del sistema inmovilizador, por lo tanto desinmovilizar o virginizar en ese caso sería el mismo procedimiento. Otras unidades de control, cuando son vírgenes, no permiten el arranque de motor. Es necesario hermanarla con el sistema inmovilizador del vehículo, ¿sí? O desinmovilizar. ¿Qué caso? Vamos a esta misma. Esta misma vos la comprás, la pones en el auto, pones contacto y no te va a arrancar. Sí o sí hay que hermanarla con escáner. Otro caso. Vamos a una computadora más viejita, 1 ABP, Gol y Polo, ¿sí? Vos cambiás la computadora por una nueva usada, va a ser exactamente lo mismo. La pones en el auto, pones contacto, no va, arranca y se para. Esa es la manifestación de esos sistemas en muchos Volkswagen, ese sistema y otros, de que el auto está inmovilizado. ¿Sí? Arranca y se para
queda un segundo en marcha, se para, queda un segundo en marcha, se para. Y ese caso ya viene prebloqueada de fábrica. Virgen no permite el arranque de motor y no estando virgen tampoco lo permite, siempre y cuando no reconozca a la llave, ¿no? En ese caso, emparejar una 1 ABP, entrar con el escáner, cualquiera, hasta el BACCOM del año 2000, lo vas a poder hacer, ¿sí? Ya que solamente entras a funciones especiales, donde dice canal 00, si usas el BACCOM, donde dice canal pones 00, comenzar adaptación y ya se empareja, sin ningún otro procedimiento adicional. Vamos a ver después puntualmente cada uno de ellos. Entonces, ¿cuándo vamos a virginizar una unidad de control? Cuando debamos colocar una unidad de control de motor usada a un vehículo, ¿sí? Si son 0 kilómetros, pueden venir prebloqueadas, pero no hace falta virginizarlas, porque ese es el concepto. Virginizar es llevarla al estado de fábrica. O sea, poner una nueva o una computadora virgen sería el mismo procedimiento. También se va a virginizar cuando se haya desprogramado la ECU y no sea reconocida por el sistema inmovilizador. A veces sucede que está todo bien en el auto, la llave es reconocida, pero el auto no arranca y cuando vos entras con el escáner, en la mayoría de los casos, a la parte de inyección, encontrás que la ECU dice que está bloqueada, o en códigos de falla o en la parte de parámetros. Arranque no permitido, ECU bloqueada, ¿sí? Inmovilizador activo. Y ahí perdió, digamos, el código de sincronización. O sea, habíamos hablado en la introducción que hay un código que se almacena en la central de inmovilizador, que es el mismo código que se almacena en la ECU. Gracias a eso es que se reconocen y permite el desbloqueo. Si esos códigos, por algún pico de tensión, un nuevo flujo de batería, demasiada interferencia de encendido, o algo que meta ruido, a veces el motor de arranque, puede hacer que el micro de alguna de las dos unidades de control se ponga en modo programación y llene parcialmente o totalmente de datos aleatorios donde estaba el código de sincronización. También puede tocar otros puntos y se desprograma otra cosa, ¿sí? Que dejó de andar el telemando, que dejó de andar el limpia luneta, por ejemplo, en Peugeot, porque también en las memorias están las codificaciones, que en caso de Peugeot, si fuera eso de un problema de que saltó una configuración del auto, se telecodifica de vuelta y queda de vuelta funcionando, pero no así con la resincronización de la ECU. La ECU sí perdió el código de sincronismo en la mayoría de los casos, salvo salvo Ford. En todos los demás va a haber que virginizarla. Este es el caso, dice acá el apunte, donde en el escáner nos figura que la llave es reconocida, pero la unidad de control de motor está bloqueada. Antes de proceder a virginizar, es necesario comprobar que el cable de comunicación entre la ECU y el inmovilizador no esté corto ni cortado. Y recuerde cuando hablamos de comprobaciones eléctricas, y yo digo, bueno, un cable que lleva una comunicación digital, ¿sí? Entre la central de inmovilizador y la ECU de motor. A mí lo que me interesa es que tenga continuidad. Desconectando la ECU y desconectando la central de inmovilizador, el cable S, que es la famosa línea W. Hablando de los vehículos que no tienen RedCam, ¿sí? Y muchas veces las pruebas que se hacen es simplemente verificar que tenga continuidad y que no esté en corto masa. No, en realidad hay que dejar el tester. Si yo, por ejemplo, estoy midiendo desde el conector de la ECU. A ver, justo estoy trabajando con las 6 LPS. ¿Sí? Tenemos el conector. Yo lo desconecto. Supongo que la línea W fuera este cablecito marrón de acá. Según esquema eléctrico. Esta no tiene línea W, ¿sí? Pero es ejemplo. Desconecto acá, desconecto toda la central de inmovilizador, me fijo que de acá al pin de la central de inmovilizador, que en este caso, ya les vuelvo a decir, es RedCam, pero también se podrían echar las redes, que sería la BCI,
Desconecto los cables de red, mido entre punta y punta y me da que tiene 0 ohmios, 1 ohmio, estaría bien. Pero generalmente después se hace una segunda comprobación que es fijar la punta del tester acá y probar con respecto a masa, a ver si está en corto a masa. En realidad ese cable puede estar en corto cualquier otro cable. Y como a veces los manojos se unen en la instalación la mayoría de las veces, entonces va a haber que dejar en el cable de comunicación digital donde lleva el código del inmovilizador una punta del tester y probar con la otra punta que no tenga continuidad con ninguno de estos terminales, con ninguno de estos terminales, con ninguno de estos terminales, porque la línea W va solamente entre EQ de motor y central de inmovilizador, sea cual fuera. Lo mismo se va a hacer cuando se trabaja con Red CAN. Lo que pasa es que en una Red CAN vas a tener más unidades de control interconectadas y va a ser a veces necesario desconectar casi toda la instalación para revisarla, ¿sí? Porque en realidad el problema es cuando está en corto a otro cable. Y ahí nos encontramos con un problema que a veces la falla es intermitente. Imagínense que en una parte de la instalación, por vibración del motor, se fueron rozando los cables, a veces con el mismo corrugado plástico, y se empezaron a comer los cables entre sí. Y el corto, o sea, la falla aparece cuando aparece el primer corto. Y ese corto puede hacer que a veces no arranque, dependiendo del circuito que sea. Pero está apenas tocándose y a veces la misma vibración cuando le das arranque hace que a veces aparezca el corto y a veces hace que desaparezca. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos yendo un poquito de tema, pero lo quiero explicar igual, porque muchas veces el problema viene por ahí y buscamos desinmovilizar y a veces usamos un programa o un archivo que no es exactamente igual y nos deja andar el aire acondicionado, nos queda el electro prendido siempre, o cosas de ese estilo, ¿sí? Hasta incluso hay veces que el auto no acelera cuando tiene un archivo incorrecto del sistema inmovilizador para la ECU, ¿no? Entonces, cada vez que vos hagas una prueba entre punto y punto, incluso en la prueba de continuidad también, mueve un poco la instalación y fíjate si se altera el valor de resistencia. Porque, ya les digo, yo calculo que por lo menos el 50% de las veces que se manda a desinmovilizar es un problema de instalación que no se pudo detectar porque no se usó este método. Porque uno dice, bueno, busco acá, pongo el del lado, pongo el del lado, pongo el del lado. No tiene continuidad con ninguno, pero lo pusiste en el auto, lo volviste a enchufar y acá donde estaba el corto se volvió a tocar y otra vez no te arranca. Entonces moviendo poquito, ¿no? Porque no es tironear los cables fuertes, porque a veces tironeas los cables fuertes, los separaste, siguen estando los cables pelados, pero no se están tocando y después con el paso del tiempo se vuelven a tocar. Y ahí es donde vienen los reclamos del cliente, con razón, ¿sí? Y lo que tratamos de buscar con este método minucioso es justamente que no vuelva a aparecer el problema. Que no hay tampoco un 100% de seguridad, porque por ahí lo tocaste un poquito y con eso ya se abrieron los cables, se separaron los cables pelados y pasaste por el cable que provocaba ese defecto. Bueno, continuemos. Entonces, debemos colocar la unidad de control de motor usada a un vehículo cuando deberemos desinmovilizar, ¿no? Se haya desprogramado la ECU y no sea reconocida por el sistema inmovilizador. Este es el caso donde el escáner nos asegura que la llave es reconocida, pero la unidad de control de motor está bloqueada y antes de proceder a virginizar es necesario comprobar que el cable de comunicación entre ECU e INMO no estén en corto ni cortado, ¿sí? Utilizando ese método, y que ambas unidades de control reciban sus alimentaciones y sus masas. Es fundamental. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que yo estoy acá justo trabajando con las 6 LP, ¿sí? De Peugeot y Citroën. Pero esto es válido para la mayoría de los Peugeot que tienen RedCam. Puede pasar que haya un problema en uno de los cables de la RedCam, ¿sí? Está cortado, está en corto algo. Por estas computadoras, por esos dos cablecitos que normalmente están entrelazados, es donde se llevan todas las informaciones, señal de RPM que recibe la EQ, la señal de temperatura de agua, el encendido de la luz de check, todo va por RedCam, ¿sí? Hacia la BCI. Después la BCI lo lleva al tablero de instrumentos, en esta versión por otra red, por la red WAN. Pero si uno de los cables está cortado, el auto no arranca. Y si entras con el escáner, te va a decir que la EQ está bloqueada.
La mandan a desinmovilizar, la desinmovilizo y ahora arranca. Sí, pero a los 10-15 minutos de reconexión de batería se apaga el tablero, queda la luz prendida de batería nada más, no andan los levantavidrios y no anda absolutamente más nada de lo eléctrico. Sí, arrancó el auto lo único, pero no puedo prender la radio, ¿sí? No puedo usar. El circuito de luz creo que sí que funciona. Y eso es porque se puso en modo economía. Si el auto tiene una pantallita multifunción, por ahí dice modo economía activo, ¿sí? Y en los Peugeot sale, lo vamos a ver en su momento, de modo economía cuando la BCI reciba por RedCan la señal de RPM de la ECU, que lo recibe por los dos cables, pero si uno está cortado, no hay transmisión de datos. O sea, por más que haya transmisión en un solo cable, cuando hablamos de red scan del vano motor, ya no se interrumpe la transmisión de datos. O sea, podés inmovilizaste el auto, pero ahora no, a los 10-15 minutos se pone en modo economía y no sale. ¿Por qué? Porque no está, y después no te anda nada del tablero, por supuesto. Porque, justamente, porque no hay comunicación CAN. El problema en el auto no era que se bloqueó la ECU por un problema de desprogramación o por algún otro problema, más que una falta de comunicación de red. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar yo si a mí me llega el auto, no es que me mandan la ECU, de si la tengo que desinmovilizar o debería chequear el estado de la red? Fácil, entro con el escáner, voy a entrar. Si hay falta de comunicación de red, ya lo vamos a ver en este caso. Entras a la ECU y te va a decir que hay ausencia de comunicación CAN con la BCI, ¿sí? Y con otras unidades de control, sí, también está interrumpida esa parte del circuito. Y si entro a la BCI, me va a decir que hay ausencia de comunicación CAN con eh, o circuito abierto, o cable CAN H, CAN L en corto masa, corto positivo, y ese es el problema, por el cual no arranca y está inmovilizado. Se va entendiendo esto, ¿no? Y si una ECU está ausente, por ejemplo, supongamos que fuera un auto que no es con red CAN, que es con línea W y la cajita de inmovilizador no recibe alimentación, bueno, en ese caso el auto por supuesto no va a arrancar, la desinmovilizó y ahora sí arranca. Pero si la cajita cumple más funciones, esas funciones no van a estar disponibles por un problema eléctrico. Bien, lo último. ¿Qué significa clonar? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué significa pasar los datos del inmovilizador y configuraciones de una unidad de control de motor a otro? Hay diferentes formas de clonar. Nosotros sabemos que las unidades de control de motor tienen diferentes elementos, componentes, que pueden llevar una programación, que va a depender de la arquitectura de la computadora. Puede ser solamente el micro, puede ser micro y una memoria serial chica de 8 patitas, puede ser un micro, una memoria serial y una memoria grande, puede ser una memoria grande y el micro. Lo único que siempre va a estar presente va a ser el micro. Y después puedo combinar que tenga las dos memorias, la principal y la secundaria, externamente, o que tenga una de ellas. Cuando se clona una computadora para pasarle los datos a otra, para mantener al sistema inmovilizador en condiciones, puede pasar que, que tenga todo dentro del micro, caso este, ¿sí? Por lo tanto, estoy clonándola un 100%. En este caso de la 6LP se haría con el Kitak y en muchas otras también. Si fuera que tuviera dos memorias externas, como por ejemplo una M796, de esa 796 es, bueno, yo tengo las placas acá en realidad, a ver si tengo alguna tapa, que estoy como la gente. 796. Vectra 2008, 2.4. Fiat Palio Siena 2005, 2004, 2006, 2003 puede llegar a ser también alguno. Por ejemplo, yo acá tengo esta computadora, es de Fiat. Esta computadora
es de Chevrolet. Las dos tienen un conector sin pines, ¿sí? La otra sí tiene pines, ¿sí? La cámara, si ayudara, me haría un gran favor. Esta es la tapa de la de Fiat y esta es la tapa de la de Chevrolet. Este tipo de computadoras tienen de este lado dos memorias. ¿Sí? Una chiquita, que creo, no sé si es 080, 160, después lo vamos a ver en su momento, y una grande que es una 29F, en este caso 800, en este caso 400. Después vamos a ver las denominaciones de las memorias que vamos a encontrar. Bueno, a veces dice, bueno, le paso la memoria chiquita y ya está. Generalmente funciona. El tema es que puede haber vehículos que no funcionan, que tengas que pasar la memoria grande y a veces incluso la información del microprocesador, teniendo las dos memorias externas o una sola memoria. Vayamos a una computadora más nueva, ¿sí? Una 9GB. ¿Saben de qué es la 9GB? ¿De qué vehículo? ¿Cómo? No te escuché. Exacto, es una Gol, Voyage. A ver si tengo alguna. Bueno, ya la conocen igual. Pero si encuentro alguna, estaría espectacular. Bueno, hoy no encontramos nada. Vento, Gol. Ahora no encuentro ninguno. Tenía una máquina de esas abierta, pero bueno, encontré una cerrada nomás. Estas chiquitas, relativamente, no son las últimas, pero no salieron hace tantos años tampoco. Esta, por ejemplo, la 9GB. Vamos a encontrar adentro, son difíciles de abrir, pues no pobre. Bueno, no es que sea difícil, sino que viene con remachada la misma chapa. ¿Tá? Y una vez me pasó que, bueno, tuvieron que levantar el pin code para hacer programación de llaves, y cuando la volvieron a poner la sellaron mal, quedó un poquito abierta, y se dañó, entró agua al circuito que maneja la mariposa, que está en esta zona, pero dañó al circuito impreso, ¿sí? Se carcomió todas las pistas del circuito impreso. Y estaba bastante dañada, entonces preferimos clonar otra. El cliente me trajo una usada y apenas habían salido estos autos, ¿sí? Tenía 1 año y medio, 2 años ese auto, ya había perdido las dos llaves. Y para clonarla no existían programadores. Esto tiene un microprocesador y una memoria serial. Y en realidad el mapa principal, cuando digo memoria serial, no tiene datos de los mapas de inyección, de avance al encendido, no tiene el programa principal, sino que está todo dentro del micro. En la serial solamente tenés los datos del vehículo, número de chasis, el PIN code en algunos casos, las configuraciones, si viene con climatización automática, sin climatización, caja automática, sin caja automática, ese tipo de configuraciones. Generalmente, sí, hay siempre excepciones. Imagínate que hay 1000 y pico de modelos diferentes de EQs, si nos basamos solamente en los vehículos que hay acá en Argentina, si no hay muchos más. Y bueno, yo digo, bueno, tiene una memoria serial, creo que era una 95320, 640, y el micro no tenía forma de leerlo. Entonces saqué la memoria serial, guardé el archivo, se lo puse a la EQ de reemplazo, y cuando puse contacto decía error de checksum en el tablero de instrumentos. Y por supuesto no arrancó. Y como no tenía cómo clonarla, porque el problema era de la mariposa motorizada,
por lo tanto había conexión de escáner y si había un programador podía clonarla. Lo que hice es desoldar el microprocesador, que es de este tipo, ¿sí? Con patas así, no como la 6LP esta, porque esto ya se llevaría a otro proceso de desoldado por revaling. Y le pasé físicamente el micro. Más volví a grabar el archivo original, ¿sí? Porque hice un backup, porque al poner contacto se modificó. O sea, tenía el micro de otro auto y la memoria de sí, el auto en cuestión. Cuando vos pusiste contacto, cambiaron los datos. El micro mismo de esta le cambió los datos y ya no me sirve para decir, bueno, vuelvo a poner esta memoria en la original y me va a arrancar. No, ya está modificado. Entonces, como yo tenía guardado en la PC el archivo de la memoria original, le saqué el micro a la computadora del auto, se lo soldé a y le grabé el archivo que tenía original antes de haber puesto en contacto con el otro micro. Y recién ahí arrancó. Entonces, la clonación de esta máquina es pasar la información del micro más la información de la memoria serial. Por eso es que tenemos que ver EQ por EQ, sistema por sistema, porque no es que existe un método universal y ya está, sino que va a depender de la arquitectura electrónica del vehículo, del tipo de programación que tiene y el método que se encontró para clonar, para virginizar o desinmovilizar. Yo la 9GB todavía no he visto un archivo IMOV, por ejemplo. Entonces tenemos que trabajar con clonación. Y a veces no podemos trabajar ni siquiera con virginización porque ya muchas de estas programaciones se hacen online. O sea, el concesionario para poder programar una de estas computadoras, cuando es 0 kilómetro en un auto, a veces tiene que pedir permiso o una autorización a fábrica, que es todo automático, por supuesto, con su escáner online lo reprograma. Como nosotros muchas veces no tenemos acceso hasta que alguien aparezca y encuentre un procedimiento alternativo, no nos queda otra que clonar, ¿sí? Siempre y cuando la computadora original no tenga dañado ni corrupto la memoria externa, la memoria interna del micro o el mismo micro en sí. Suele pasar que se bloquean solas y luego vuelven a funcionar sin hacer ningún procedimiento. ¿Decís, José? No. Lo que puede llegar a pasar en sistemas viejos, las 1BP, las 4BP también, que esas son del Gold Power 2011, puede pasar que el no reconocimiento de una llave o un código erróneo por una mala lectura por parte de la antena de la llave te deje el sistema bloqueado durante un lapso de tiempo. A veces son 40 minutos, que los dejas en contacto 40 minutos y se desbloquea. Pasa con varios Volkswagen. Yo no lo vi en otras marcas que pasen. Volkswagen sí lo vi. Es más, hace poco a un muchacho de otro curso le pasó y le dije, ponerlo en 40 minutos en contacto, darle arranque y arrancó lo más bien. Pero me parece que el procedimiento no es porque cambien los datos, porque ni siquiera en la 1ABP, por ejemplo, vos tenés una memoria. Una 1ABP. A ver si es esta de acá. Esta no. Esta tampoco. Bueno, esta está pobre, está destruida, pero bueno. Vos tenés un caso particular. Memoria 27C 010. Si es una memoria 27C, desde que la EQ es 0 kilómetro, los datos no se van a alterar en ningún momento. ¿Sí? Ni siquiera los puedo alterar si la desueldo, la pongo en un adaptador y la pongo en un programador.
tampoco va a suceder. Por lo tanto, y estas máquinas vienen prebloqueadas. En el microprocesador, si no me equivoco es el de la izquierda, esto es un copro. No, a ver. Sí, Este saben qué hace, interpreta los datos de este, más otras funciones, ¿no? El micro no puede estar conectado directamente a esta memoria, entonces necesita una especie de traductor. Ni los datos del micro, ni los datos de la memoria se alteran nunca. Cuando vos haces un emparejamiento con escáner, lo que haces es hacerle aprender un código que está en el micro a la central de inmovilizador, en esta ECU en particular. Quiere decir que en este caso nunca se puede bloquear sola. Esos datos no se alteran, son de por vida en los dos casos. Pero sí puede pasar que se altere el código de sincronismo en la central de inmovilizador, que cuando vos usás el proceso de emparejamiento, o sea, está la eco del auto, se quemó el regulador de voltaje, no lo conseguimos, está la placa muy destruida, cambiamos, ponemos otra. El auto arranca y se para. Cuando yo hago el procedimiento de emparejamiento con el escáner, canal 00, comenzar adaptación, ok, y ya adaptó. Y ya lo vamos a hacer en su momento. Y vamos a tener que se va a escribir en la central de inmovilizador, la cajita esa chiquita, costal, megamos, el código de emparejamiento en la cajita. Y ese sí se puede perder. Ese sí se puede sincronizar. Usas el proceso del escáner y se vuelve a emparejar. Pero la cajita esa, que es la que cuando no reconoce correctamente la llave, se bloquea durante un lapso de tiempo, es por seguridad nomás. Entonces lo dejas en contacto esos 40 minutos y ya está. Y en la 9GB también puede pasar. En la 9GB también puede pasar, ¿sí? Ha pasado. Y en la 9GB cambia la cosa porque acá sí puede perder el código de sincronismo. Vos tenés dos tipos de fallo cuando vienen estos Gold, Surround, Voyage. Creo que Fox puede ser que haya alguno que haya venido con esta, la verdad no lo recuerdo de memoria. Que se desincroniza y por eso no arranca. Entonces se trabaja con el tablero de instrumentos, que es la central de inmovilizador. O se deja de reconocer las llaves. Entonces, para eso hay procesos de emparejamiento, ¿sí? Muy bien. Volvamos a nuestro apunte. En caso de que donde la ECU original del vehículo se haya dañado y es necesario reemplazarla por otra unidad de control nueva usada y no se dispone de los elementos para realizar el procedimiento de adaptación de la unidad de control de motor al sistema inmovilizador, como me pasó a mí, es donde se hace la clonación. Bueno, nosotros ya conocemos cómo funciona el sistema, ¿sí? Lo que sí deberíamos es tener los conceptos claros, ¿no? Es el principio de funcionamiento del sistema inmovilizador, métodos según la unidad de control de motor, las limitaciones e inconvenientes secundarios en algunas desinmovilizaciones. Caso de la 6LP, si le pongo un emulador, tengo que poner una teclita que cada vez que ponga contacto tiene que estar en una posición, dejarlo 20 segundos, cambiarlo y recién ahí le puedo dar arranque, ¿sí? Para que haya comunicación de RedCam al principio con el emulador y una vez que se desbloqueó la ECU, darle la comunicación CAM con la BCI para que ejecute las funciones de tablero, para que salga de modo economía y todo eso. Herramientas necesarias, ¿sí? Para soldar y desoldar, y herramientas necesarias para hacer las programaciones. Técnicas de soldado y desoldado, dependiendo de lo que tengamos que intervenir, si es un micro, una memoria, y vamos a ver los diferentes métodos y programación de memorias y microprocesadores, que hay de acuerdo al programador que yo tenga,
esto para las más viejitas, ¿sí? GQ4X, GQ4X solo, el Mini Pro. En algunos casos podemos usar hasta lupa, ¿sí? Que no es una mala inversión, pero este trabaja con micros y memorias chicas, no trabaja con memorias grandes, ¿sí? Como hace el GQ o el Mini Pro. Y en algunos casos, como ya no hay forma, en algunos casos, de entrar a una memoria física, de soldarla y ponerla en un zócalo de un programador, entonces en ese caso se usa el Kitak. Por ejemplo, una MS3132 de Renault, Clio, Megane, Scenic, Laguna, muy parecida a lo que es idéntica a la instalación, a los cables, a los pines de la Sirius 32 anterior. La MS3132 puede soldar una memoria, una 29F200 y reprogramar con un archivo IMOV o modificar el mismo archivo. Y lo puedo hacer desoldando la memoria y usando un programador de este con el adaptador correspondiente, o puedo hacerlo por Kitak, por buteo. Nosotros vamos a aprender los dos procedimientos. Lo que sí que el archivo no es el mismo. O sea, lo que vos lees con Kitak, que lo hace por OBD2, ¿sí? Por la línea K de diagnóstico de la información de la memoria, es un archivo que el Kitak desencripta, porque viene encriptado. En cambio, cuando vos sacás la memoria y la lees con un programador como el GQ o como el Mini Pro, está encriptado. No son archivos compatibles. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Desoldar la memoria que tiene 44 patas o simplemente soldar un cablecito en un punto de la placa, que eso es el buteo, hacer que el micro, habilitar en el microprocesador la función de lectura y escritura por OBD2? Y es más fácil con el Kitak, pero eso es para las personas que tengan el Kitak. ¿Ustedes lo tienen? Sí, sí, yo lo tengo. Bueno, muy Bueno, bueno. bueno, como somos tres personas, yo el instructor y ustedes dos, uno lo tiene y uno no lo tiene. Entonces tenemos que ver los dos métodos, ¿sí? Cuando se dé la condición de que hay dos procedimientos con dos programadores, vamos a ver ese tipo de diferencias, ¿no? Eh, que por ahí te pasan un archivo para desinmovilizar y es para Katag y no es para hacer lectura directa de memoria, o viceversa, te pasa un archivo que debes entrar por Kitag y después ya por ahí incluso ya no se comunica más y ya no lo puedes hacer y tenés que desoldar la memoria porque en realidad le mandaste un archivo que no corresponde. Así que esas cosas las vamos a ver en su debido momento. Bueno, el sistema inmovilizador rápidamente, sí, ya sabemos cómo funciona. Tenemos el transponder, generalizamos en un sistema básico, ¿sí? Como podría llegar a ser un Code 1 de Fiat. El transponder, ¿sí? Que tiene una memoria interna. La antena, la central del inmovilizador, la EQ de inyección y, bueno, la luz Code, que acá está mal en este esquema porque, bueno, si fuera un Fiat, que porque la luz Code lo maneja la central de INMO. Cuando vos pones contacto, central de INMO y de inyección, las dos reciben alimentación. La central de INMO energiza con una corriente alterna alta frecuencia la antena, que se induce esa corriente en el transponder carga un capacitor y el voltaje de ese capacitor sirve para alimentar un pequeño circuito electrónico que genera una propia señal, deformando los pulsos que vienen de la antena, y esos pulsos son leídos por la central de inmovilizador. Los digitaliza, los transforma en ceros y unos, compara con su memoria, y si son iguales la llave corresponde. Entonces ahí va a mandar la central de inmovilizador una comunicación digital con la EQ, llevando un código de emparejamiento. La EQ lo que hace es analizarlo, si está en su memoria ese código, y si ese código corresponde, quiere decir que la central de inmovilizador reconoció la llave y que la EQ de motor corresponde a ese vehículo. A partir de ahí ya arranca con el programa de funcionamiento normal.
Si no reconociera la llave o no fuera la EQ del vehículo, no coincide el código de emparejamiento que manda la central de inyección, la central de inmovilizador a la computadora de inyección, y entonces el auto queda bloqueado. En ambos casos, ¿sí? Si el cliente decide de hacer un IMMO-OFF, desinmovilizar, bueno, el procedimiento va a ser trabajar sobre la EQ de inyección, ¿sí? Desinmovilizar desde ahí, y ahí vamos a ver después cada una de las alternativas. O sea, cuando yo desinmovilizo, muchas veces tengo que cortar el cable de comunicación del inmovilizador, ¿sí? Este de acá, para que en algunos casos no se vuelva a codificar o quede bloqueada mientras esa línea de comunicación está. Lo pongo como ejemplo también, un auto viejito, hasta el 2006 habrá venido el caso del Corsa con la Multec azul, la Blue, ¿sí? La que tiene los dos conectores celestes. De Blue no tiene nada, son celestes, Blue Light, ¿sí? Esa EQ se desinmoviliza con clock. Se saca la memoria original, se le pone una memoria con otro programa, se le da contacto 1 minuto, se saca el contacto 1 minuto, se pone la original y ya está desinmovilizada. Pero si vos la mandás así al auto sin haber desconectado la antena del inmovilizador, que es que en ese caso de los Corsa es la central de inmovilizador también, no solamente antena, el auto, vos pones contacto, la luz de inyección te tira rápido y no permite el arranque. Porque mientras tenga comunicación con el IMMO, por más que esté virgen la EQ, no va a permitir el arranque de motor. Virgen y desinmovilizada, porque es una de las computadoras que permiten el arranque de motor cuando están desinmovilizadas, pero mientras no esté llegando, virginizada, mientras no esté llegando la señal de sincronismo por parte de la central de IMMO. Si yo, por ejemplo, en una Fenix 5, o una Sirius 32, una Sirius 34, MS 31, 34, todas estas de Renault que se codifican solas al poner contacto, yo por ahí tengo una falla intermitente que a veces el auto arranca, reconoce la llave, a veces no, entonces la desinmovilizo, ¿sí? La pongo en el auto y no corté el cable del IMMO. En el momento que el IMMO reconozca la llave, va a pedir el código de sincronismo, va a mandar el código de sincronismo a la EQ no tiene ninguno, lo aprende, se vuelve a emparejar y cuando vuelva a fallar la llave, vuelve a fallar el auto, no vuelve a arrancar. En cambio, si yo a esa Sirius 34 le corto el cable del IMMO, arranca siempre y no pasa nada, no queda nada prendido, salvo la luz de IMMO si es que no reconoce la llave. Pero si eso lo aplico sobre un Corsa, el Corsa no tiene autocodificación como Renault. O sea, si la EQ es virgen y desconecto la antena, el auto te arranca. Si conecto la antena, no te arranca. Si la vuelvo a desconectar la antena, vuelve a arrancar. No es que se empareja solo y queda bloqueado. Por eso también vuelvo a insistir que tenemos que ver modelo por modelo. La transmisión de código de sincronismo que hablo es algo como lo que se ve en esta imagen de osciloscopio, que ahí se ve como si fuera un tren de pulso positivo grande y después unos pulsitos, bueno, que son los ceros y unos, ¿sí? Con diferente tamaño. Pero si eso lo empiezo a estirar son centenas de esos pulsos. Ahí parecen poquitos, pero cuando empiezas a estirar la imagen, o sea, darle a un osciloscopio menos tiempo por división, se estira más la imagen y encontrás un grupo de pulsos interesantes. Cuando una EQ no se puede desinmovilizar, yo voy a tener que poner un emulador y el emulador va a ser quien inyecte esa señal de desbloqueo a la EQ. Pero la EQ a su vez, la señal del emulador la va a tener que entender, la va a tener que interpretar. A veces hay que reprogramar la EQ con un archivo que te tiene que brindar la persona que te ofrece el emulador. Entonces no es que para desinmovilizar con emulador yo le conecto 4 cablecitos a ese aparatito, le doy más alimentación y 1 o 2 cables de comunicación
de, del INMO, y ya con eso ya arranca. No, va a haber que modificar el archivo de la EQ, donde va a estar contemplado que lo que está recibiendo por el emulador es reconocido por la EQ, porque no es universal. Es universal porque es para varios autos, en algunos casos de algunos emuladores. Pero el código no es universal, el código tiene que estar emparejado, hay que reprogramar a la memoria de la EQ, la memoria micro, lo que sea. También los emuladores universales, como el de Carla Bimbo, si la gente de Polonia, que usa el emulador Julie. Por ejemplo, para 6LP, en realidad lo único que necesita el emulador, tiene una memoria, es aprender el pincode de la EQ. Ya con eso se hace el sincronismo entre el emulador y la EQ. O sea, si yo sé el pincode del auto, lo único que hago es desoldar una memoria del emulador, ya lo vamos a ver, y programarle en un sector de memoria el pincode del auto, en una secuencia determinada. Así que eso lo vamos a ver en su momento. Podríamos decir que desinmovilizar es saltear el paso de espera de la señal de desbloqueo en el programa de la EQ, en el caso que yo tenga que alterar la memoria de la EQ. Pero cuando le ponemos un emulador, no estamos desinmovilizando, sino que estamos emulando la señal de desbloqueo que la EQ tiene que interpretar. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, ya lo estamos hablando. Reprogramación de memorias en la EQ, y a veces microprocesador tendré que agregar en este apunte. Modificación de hardware, o sea, de la misma EQ, por hacer algún puente, o a veces en la instalación del auto, ¿sí? Si agarramos bueno, es viejísimo también, o sea que no sé cuál es el límite de donde tengo que arrancar, porque si te hablo de un Fiesta Español, me vas a decir, pero eso ya no existe. Bueno, acá hay unos cuantos, tengo un par de clientes con Fiesta Español que están impecables encima. Y el inmovilizador en el Fiesta Español no pasa por la EQ, sino que la central de inmovilizador pone en corto la señal del sensor RPM, la pone en corto o la corta. Entonces el desbloqueo no va a pasar por la EQ. La EQ la sacas del auto, la pones en el banco, le das más alimentación, señal de RPM y dispara siempre. Las computadoras que dicen en su etiqueta es una S5, no, S4, perdón, que dicen FUND en la etiqueta o dice otra cosa, que ya no me acuerdo. Hay dos modelos, una con el módulo de encendido externo, como el Mondeo, de 11 pines, y otro con módulo de encendido interno. La otra es Club, FUND y Club. En los dos casos pueden ir con INMO, y el INMO no pasa por la EQ. Entonces ahí hay que modificar la instalación del auto, ir a la cajita inmovilizador y hacer un par de cosas. Primero, se inhibe el motor de arranque. ¿Quién le da la masa del motor de arranque? Al relay de inhibidor del motor de arranque se lo da la central de INMO. Bueno, dale masa directo a la bobina del relay de inhibición de arranque. Bueno, ya está, ahora gira el motor de arranque, pero no arranca. Bueno, agarra los dos cables que van de la EQ, que deberían llevar la señal de RPM, o sea, recibir la señal de RPM del sensor. Los dos del sensor que llegan a la central de INMO, va a haber que puentearlos con los dos que de la central de INMO van hacia la EQ. Solamente un puente de dos cables más la masa del relay principal. Entonces ya te arranca siempre sin inmovilizador. Lo vamos a ver. Otra cosa es el uso de memorias clock. Esto también es viejito ya, lo de la memoria clock. 1G7, la Alcorsa que te hablo, la Alcorsa 16 válvulas viejo, la Fenix 5, la 1AP de Peugeot. Puede haber alguna de 1AB.90, que también son autos viejos, 1.6 válvulas en los Fiat, Palio, Siena principalmente. En esos casos se usaba una memoria clock. El procedimiento es sacar la memoria original, una memoria externa siempre, poner una memoria que tiene un programa de virginización, borrado de un dato dentro de la memoria interna del micro, durante un minuto para que el programa haga esa modificación, sacar contacto, poner la original y ya está desinmovilizada. Eso es con clock. Así que después les voy a ir pasando
los archivos de las diferentes clock. Y emulación de señal de desbloqueo, que tenemos los emuladores, que cuanto más se dispara el dólar, más lejos se nos encuentra la posibilidad de comprarlos. Yo compré uno el año pasado, 4.500 pesos en Mercado Libre. El otro día me fijé y estaban 16.000. Una pequeña diferencia. Ya cuesta más hacer una diferencia, ¿no? Al hacer ese trabajo. Pero también les voy a enseñar a armarse uno para los Renault, para diferentes Renault. Por ejemplo, la 132, que es otra EQ que yo no encontré un archivo que funcione bien para desinmovilizarla. Esa venía en Clio 2 también. Motor 1.2, 16 válvulas, SIN 32 de Siemens o Continental. Bueno, va a haber que poner el emulador, y el emulador puede ser uno de origen casero. Y también les puedo mostrar cómo copiar la información de un emulador. Me puedo comprar un emulador para ponerse en un auto, pero tomé con osciloscopio la señal que le manda la EQ, y tal vez alguien que sepa programar PIX o Arduino, ¿sí? Yo una vez quisieron hacer el emulador con Arduino y es muy lento el arranque. Y lo que necesita la EQ es que le llegue en el momento justo la señal de sincronismo que manda la central de IMO, que en este caso lo estaría mandando el emulador. Y entonces con el Arduino no lo pudieron hacer, tuvieron que poner un temporizador al contacto de la EQ para que en el momento que la señal del Arduino le llegase, ya sea justo cuando la EQ lo necesita. Hay un tiempo donde se da esa señal de sincronismo. No la puedo poner antes o después. A veces se comete un error en el diagnóstico. Más que nada cuando se trabaja en banco, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo la 6LP, tengo la fusiblera, y bueno, necesito el conmutador de luces, necesito varias cosas para hacer pruebas acá en el banco. A ver, que voy ordenando un poco. O sea, si yo tuviera que hacer un emparejamiento, una clonación, una adaptación de EQ, o poner un emulador, bueno, poner un emulador no sería tanto problema. A esta computadora, a la 6LP, con su BCI y con su conmutador de luces. Ahí pongo la cámara como va, ¿sí? En un segundo, tengo con la cabeza de la llave. ¿Qué tenemos acá? Bueno, este no va. Bueno, primero, que si yo tengo que probar a ver si está emparejado y me mandan esto, este es uno de los autos más complejos, porque es un sistema multiplexado. Es un Peugeot 307 del año 2004, es viejito. Hay un montón, está plagado de esos. Esto me lo mandaron de Salta, donde a mí me dijeron, te compro una computadora, una 6LP.01. Denme un segundo. Sí, esto es una 6LP, está desconectado, esto sí, vamos a ponerlo acá arriba. 6LP.01. ¿Sí? Esta era la original, que no me la mandaron, porque decían que no andaba, no tiene conexión de escáner ni nada. Y yo tenía una 6LP.44, 6LP1.44, para emparejar. Lo que miré es a través de una información si las placas son iguales. Lo más importante, porque hay 6LPA1, 6LPB1 que son diferentes. La 6LP1 trabaja con red
en un sistema full MUX y la 6LP1, perdón, la 6LPB, 6LPA trabaja con CAN y no son compatibles. Es más, tienen diferencias adentro. Pero la .44 y la .01 son exactamente iguales. Conseguí un archivo de 0.1, se lo metí, antes de meterlo la virginicé. Eso se puede hacer con el UPA y tiene un script. Y después con el CATAC se programa. Yo la virginicé y necesitaba emparejar con PIN-code, que eso hay que hacerlo sobre el auto, porque no me mandaron la BCI al principio. Con un contacto que trabajaba en fábrica de Peugeot, conseguí el PIN-code a través del número de chasis, me pasaron el PIN-code del auto, ¿sí? En este caso UFB2, BB, perdón. Y con un aparato que es el SBCI 2001, que todavía está en estudio, todavía no puedo decir, cómprenlo, que es buenísimo, que es una copia del ABDI, del FBDI, ¿sí? O sea, el FBDI es la copia del ABDI 2014. Y el SBCI es una copia del FBDI al 2020, pero no hace funciones especiales. Entonces el escáner, que en algunas cosas es muy básico, y en otras cosas hace cosas, escanea en Renault, los escanea a fondo, entra a toda la parte de programación como si fuera el escáner que utilizan en fábrica, ni siquiera en concesionaria, ¿sí? En desarrollo. Es medio peligroso porque tocas algo que no sabes y hacemos lío en Renault. Pero en Peugeot, no, por ejemplo, las BCI no las puedo diagnosticar, ¿sí? Por lo menos estas viejas, más nuevas sí. Y tiene actualizaciones de software en tres, la 2014, por ahí la 2018 y la 2020. Pero la 2020 no hace funciones especiales. Pero yo con este no puedo levantar PIN-code, acabo que hacer ese proceso para no tener que leer la memoria de la BCI, porque la BCI estaba en Salta. Y acá está, yo puedo leerla con CATAG y en un sector se ve el PIN-code, pero no tenía la original tampoco. Solamente vendí una computadora que la quería mandar virginizada y con este aparato le puedo programar el PIN-code. Después allá la van a tener que emparejar, ¿sí? O sea, con el PIN-code y el escáner la pueden emparejar y después tiene que hacer el telecodificado de acuerdo al nivel de equipamiento del auto, ¿sí? Porque puede venir a caja automática, puede venir con climatización automática, puede venir con ESP, sin ESP, y ese es el famoso telecodificado que se hace con escáner, que este no lo hace. El de Super Scan, el Raster creo que también, creo que el SPS Max ya hace telecodificado. Pero a lo que voy a decir es lo siguiente, ¿no? Cuando yo voy a clonar una computadora, lo más importante es que el hardware sea exactamente igual. Acá va a ser que entre con el CATAG, ponga más alimentación, ponga el cable de comunicación de la línea K y ponga el modo buteo, ¿sí? Que es agarrar un lugar que me lo dice en el mismo CATAC, lo vamos a hacer. Cómo hacer la conexión de un cablecito, en este caso un cablecito de que sale del conector del CATAC, y ya ahí pongo leer y ya la lee. O le pongo grabar. Lo que hice fue leer la información de una .01, pasarla por el UPA para que la virginice y después grabársela a la otra computadora, porque la original no la tenía. Hubiera sido más fácil que me manden la original, que después me la mandaron, y listo. Pero lo importante es estar seguro que tengan la misma placa, ¿sí? Que estén iguales. Si yo creo que en este tiene 2 transistores de encendido y la otra tiene 4, y no, ya trabaja diferente, ¿tá? Porque va a haber, cuando viene con 4, va a haber más componentes electrónicos, más resistencias, más capacitores, hay otros circuitos. Y si la original era del auto de 4 y le voy a poner una de 2, ese auto va a andar en 2 cilindros, ¿tá? Por lo tanto, está cayendo unas piedras terribles acá. Yo le mandé la computadora con el PIN code ya programado para el auto y lo único que tenía que hacer es ponerlo y arrancaba. Pero por supuesto, en Salta no lo pudieron poner en marcha. Decían que no tenía conexión de escáner, acá la tengo perfecta la conexión de escáner, hasta incluso con la computadora de él. La de él lo único que tiene es que uno de los
transistores de encendido no funcionan. No sé si es el transistor o la señal que tiene que mandar el micro indirectamente, pero no funcionan. Están dando en un cilindro solo, en una bobina sola. La que yo le mandé funcionan las dos bobinas, ¿sí? Permite el arranque de motor, pero hace una cosa rara. Se conecta y se desconecta el relay de bomba. Y cuando voy a ver la fusiblera, bueno, yo ahora la limpié, pero acá tenía todo sulfato. Todavía hace ver un poquito de sulfato ahí. Ahí, acá, el fusible recalentado. Pero hay que conectarla en banco para hacer la prueba. Entonces, a veces conviene cuando nosotros hagamos un trabajo de clonación, de higienización o adaptación, de conectarlo. Si tenés el auto, bárbaro, y si no lo tenés, hay que hacer esto. ¿Sí? En el caso de Peugeot hace falta el conmutador de luces porque es el que tiene la antena del inmovilizador, tiene que multiplexar la señal por red band y mandarlo por dos cablecitos a dos pines del ABCI. Tengo que conectarle más alimentación a la ECU y los dos cables de red CAN que van por dos cablecitos a la ABCI. ¿Sí? Estos son de la red CAN de la ECU, estos son de la red band del conmutador de luces que va a reconocer la llave. Tengo que pedirle la llave o la cabeza de la llave con el transponder, ¿sí? Y darle masa y alimentación a la fusiblera. Que estas fusibleras, al igual que las del 206, 207 primera generación, C3 primera generación, lleva los dos de contacto acá, en este conector, los dos de alimentación permanente acá, son dos pines grandes, dos masas, que es el conector este que es verde, o sea, el conector que iría acá de la instalación es verde, y acá lo dice vert en francés, verde. El pin 8 y 6 son masa, y ya tenés masa de alimentación a la ECU, tenés conexión de línea band para el conmutador, que también van a necesitar dos positivos y una masa. Y la conexión al escáner de la BCI se hace por conector OB2 al pin número 11 por un pin de acá. Sí, creo que es el 7. El 7 de este conector negro de 40 pines, arranca el 1 desde acá abajo. Ese me lo voy a poner en un... Yo utilizo ahí un adaptador para cuando tienen diferentes pines ponerlo, bueno, van en el 11, listo, lo ponemos en el 11. Con eso tengo comunicación de la ECU con escáner, ¿sí? El escáner sigue siendo por línea K, por más que el auto sea multiplexado, en estos 6 LP y en muchos Peugeot, la red multiplexada no llega al conector OB2, ¿sí? Sino que para comunicarse con los módulos utiliza la línea K. La línea K de la ABCI es el pin número 11 del conector OBD2. La línea K de la ECU es el pin número 7, como en todas las ECUs de inyección de las diferentes marcas, por ley, digamos. Y yo pongo contacto con todo esto armado acá, así como está, y me dice que la ECU está desbloqueada, el arranque está permitido, pero hace una cosa muy rara que estoy tratando de encontrar a ver qué es lo que está haciendo. Y lo hace tanto con la computadora que yo le mandé como con la computadora original del auto. Nada más que con la computadora original del auto queda andando en dos cilindros de encendido. Ahora, probemos esto. Yo acá me hice un banquito de pruebas. Esto lo enseño a armárselo cuando hacen el curso de ECUS. Pero para lo que es inmovilizadores necesito, o sea, está bueno. ¿Qué es lo que necesito? Conexión de escáner, o sea, más alimentación, conexión de escáner, y con eso ya estaría, porque en un 99,9% de las computadoras, cuando ya está desbloqueado en un emparejamiento, debería marcarte en códigos de falla o mayormente en flujo de datos que el arranque está permitido. ¿Sí? Movilizador inactivo, arranque permitido, unidad de control de motor no bloqueada o algo de eso. Yo este aparato, bueno, por eso tiene el conector este, pero está hecho para probar salida de inyectores, bobina de encendido. Y en este caso en particular, bueno, yo me hice este aparato para interconectarlo con el Full Pro, que tampoco hace falta para hacer estos trabajos.
que le va a dar le va a emular las otras señales de sensores y todo eso, ¿sí? Entonces, sin cable, sin nada, así rápido. Acá conecto directamente el escáner, como acá conectaría el escáner para la línea K de la EQ, que es este cablecito azul, verde, en este caso. Pero la línea W no me va al 11 acá porque esto es universal para todas las marcas y en el 11 en otra marca va a otra cosa. Entonces no lo puedo interconectar y aparte que no hay cableado para interconectar. Ahora, ¿qué voy? Si yo a esto le doy contacto, me pega el relay de bomba, dispara inyectores, andan las dos bobinas, ¿sí? Pero fíjense que los inyectores se cortaron. Y ese ruidito que escucharon es del conmutador de luces que está dando errores. Si tuviera la pantalla multifunción me diría qué errores son, que también va multiplexado, ¿sí? Ahí puse el giro sin querer. La palanca está media. Me quedo disparando encendido, pero no inyección. Y eso es, a muchas computadoras pasa cuando está inmovilizado. Entonces yo podría decir en este caso que el vehículo sacó contacto con contacto y cuando se le da señal de RPM, dispara y se corta. Parecería como que está inmovilizado, ¿sí? En un momento determinado empezaba a destellar. Con otro valor de RPM me destella la luz de bomba, como que la pega, la despega, la pega, la despega. Y esto hace lo mismo. O sea, cada vez que pega el relay de bomba destella, cuando despega se corta. Una cosa rara. Pero me lo hace con 3 computadoras diferentes. ¿A qué voy con esto? Es muy probable que acá el problema sea que, que la ECU necesite más cosas que las que yo le estoy brindando a través de un banco donde solamente le dé más alimentación, conexión de escáner, comunicación CAN-IBAN, para que la ECU quede disparando. Porque esto podría tomarlo yo como que está inmovilizado. ¿Y cómo me saco la duda de si está inmovilizado o no? ¿Cómo haríamos? ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Está? Después vamos a ver los procedimientos, pero les quiero mostrar, antes de comenzar, con qué nos vamos a encontrar. Ahí parece que estuviera destellando así como a destiempo, si que diera varios destellos y corta, cosa que no sucede, que simplemente se ve así ante una cámara, porque la velocidad de muestreo de la cámara no coincide con la velocidad del estrello de este caso el disparo de encendido. ¿Qué harían ustedes para saber si en realidad esto está inmovilizado o no? Porque cada computadora tiene un comportamiento diferente. Cuando está inmovilizado, algunos ni siquiera pegan el relay de bomba y otros sí. Y acá dispara algo y corta. Puede ser que arranque y se pare, como los Volkswagen. No, en producción no se manifiesta así. Vamos a ver qué dice el escáner. Entonces, si me tienen un poquito de paciencia, yo ya estoy conectando el escáner, por lo menos a la EQ, para ver primero si hay un problema con el inmovilizador. Voy a habilitar la segunda PC. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mientras tanto, ya la clase que viene el miércoles, ya arrancamos con las desinmovilizaciones, ¿sí? Por EQ. Un segundo que está listo. Bien, tampoco lo hace, mirá. Eso en Volkswagen sí lo va a hacer. A ver. Pongamos 500 RPM. Eso que dispara encendido es mentira, el banco está mintiendo. Acá me está diciendo que disparó una bobina cuando en realidad no disparaba nada. Hace exactamente lo mismo y empieza con esto, ¿ves? ¿Saben qué me parece que es eso?
la señal de RPM no dibujada bien. Yo acá tengo elegido un Palio 7GF, pero me lo hace con todo, porque antes de dar la clase me puse a jugar. En el caso del Peugeot 307 con sistema 6LP1 y fusilera Valeo, pongo contacto, le doy RPM, y hace eso. Entonces, ¿qué estará pasando? Un segundo. Que se desconectó la otra PC, como siempre pasan las clases online. José, Sí. sabés que a mí me pasó de renegar con los 308 con un relay que trae dentro la BCI y me traía esos problemas así muy raros, ¿no? De que por momentos arrancaba, por momentos no, y era porque no sincronizaba justo la alimentación en el momento de poner el contacto. Sí, yo calculo que puede venir. Espera, por la BCI también, pero el tema es que una vez que se recibe la señal de desbloqueo, si yo desconecto la BCI sigue haciendo esto. Pega el relay de bomba, lo despega, no sé si se va a ver en la cámara. Para mí es o la señal de RPM o le faltan más señales como para para que dispare bien, que puede llegar a ser, porque yo el cableado este que hice acá lo hice básico, sin la señal del MAP, del TP, del pedal de acelerador, no le puse mariposa, que también puede llegar a hacer eso. Bueno, a ver si puedo compartir de acá. Está compartiendo la otra PC. Terminamos de compartir una PC y ponemos a compartir la otra. Encima en el banco de pruebas te van a aparecer mucha cantidad de códigos de falla. Vamos a usar el Dex Super Scan. Vamos a sacar la RPM primero. Y vamos a ver el Super Scan. Que lo conectamos directo. Y vamos a diagnóstico. A mí lo que me interesa saber es que la EQ diga que está desbloqueada. Elijo, bueno, yo ya lo tengo elegido, ¿no? 6LP. Se conecta lo más bien. Ellos dicen que no tiene conexión de escáner ni mi computadora ni la de él. Y acá se conectaron las dos. Códigos de falla van a salir un montón. Problemas de red también puede ser con el ESP. Bueno, ahora se me cortó. Vamos a entrar de vuelta. Vamos a sacar toda la alimentación, volver a dar toda la alimentación. El escáner está mutilante. Ahora sí. A ver si se conecta. Creo que tengo que salir de todo el programa y volver a entrar.
No, no hizo falta. Bueno, temperatura del map, temperatura de aire, temperatura de agua, mariposa motorizada, pedal del acelerador, señal del sensor de detonación, presión del aire acondicionado, información de OPE dirección asistida, mariposa motorizada y telecodificado permanente. Eso después lo voy a revisar también. Si los quiero borrar, cuando esté inmovilizado no te los deja. ¿Está? Borrar. ¿Sí? Volvamos. A ver, flujo de datos, porque acá no hay códigos de falla ni problemas de red, ni de inmovilizador. Vamos otra vez, de la misma forma. A 6LP siempre pasan estas cosas de que se desconecta. Vamos a hacer, para hacerlo más rápido antes que... Saco contacto, pongo contacto. Me voy a nuevo vehículo porque como estoy conmutando las secus y estoy usando el mismo registro que usa el DEC, a veces puede ser que no lo detecte. Electrónica de motor, conectar. Así rastrea a todos los sistemas y la tienen que encontrar como 6LP, si no quieren entrar por 6LP directo. Flujo de datos. Cuando esté inmovilizado tampoco a veces te deja hacer prueba de actuadores, que también puede ser una referencia como para darse cuenta. Bueno, acá vamos a buscar datos del IMO, ¿sí? Peugeot lo vas a encontrar en flujo de datos. ¿Dónde va a estar eso? Bloqueo del calculador desbloqueado, ¿sí? Vamos a tomar este parámetro. Programación de antiarranque codificado, calculador emparejado. Eso quiere decir que no es virgen, ¿ok? No te está diciendo que esté emparejado y que esté correctamente emparejado con la BC que está puesta en el auto. Y después te dice que si hay algún problema durante la transmisión del código de desbloqueo sería. Ningún problema detectado. O sea, este auto, con esos 3 parámetros, me está diciendo que no está inmovilizado, que el problema es otra cosa. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, ahora saco la llave. Sacamos la cabeza de la llave, ¿sí? Esos parámetros van a seguir igual hasta que yo saque... Vamos a desconectarlo para que no me vuelva a pasar. Saco toda la alimentación. Vuelvo a dar toda la alimentación. Esperen que voy a tener que sacar las RPM casi seguro, porque el aparato este... Ah, no lo hizo esta vez. A veces cuando saco y pongo la alimentación se dispara solo las RPM. En vez de marcar 0, empieza a marcar un valor. Vuelvo a conectarme. Me fijo en flujo de datos. Y dice bloqueo del calculador bloqueado, calculador emparejado en espera de respuesta de la BCI. Pongo la llave. Saco contacto y vuelvo a poner rápido. Calculador desbloqueado. Bueno, calculador emparejado. Ningún problema detectado. O sea, está desinmovilizado. Está reconociendo el código de emparejamiento. ¿Sí? Dice que está en ralentí porque no tiene ni siquiera puesto un pedal de acelerador. Pero esta computadora tiene que estar andando. El comportamiento en banco, de cuando le doy RPM, para mí que las RPM o no las reconoce bien, porque no es exactamente las RPM que lleva, ¿sí? Porque dependiendo la velocidad de RPM que le doy, es lo que hace. Fíjate que hasta el conmutador de luces hace ruido. Al ritmo del relay de bomba. El tema es que si yo desconecto ahí, porque ya reconoció la señal, vamos a hacer una cosa.
Voy a sacar contacto. Bueno, saqué toda alimentación, contacto, ahora se va a cortar el escáner, ¿sí? Le voy a sacar las RPM. Esperen, que el deck tiene sus problemitas cuando le hacemos eso, sacar contacto, volver a poner contacto. Va a cualquier escáner, en realidad. No vamos a echar la culpa al deck. Vamos a salir. Al poner contacto ya está desbloqueado, ¿sí? Lo vuelvo a poner para que no pensemos que sea que se congeló la imagen ahí. Está siendo desbloqueado y está bloqueado. Está desbloqueado. Si yo ahora desconecto las masas de la BCI, pues ya desbloqueó. Entonces le saco las masas y la BCI ya no tiene ninguna intervención. ¿Está? Y ver qué hace cuando le doy RPM. Acá le voy a generar RPM con el aparato este. Y otra vez hizo eso, después se paró. Ustedes no están viendo ahí, pero está titilando como titilaba antes el relay de bomba. ¿Está? Y si le cambio el valor de RPM, se lo saco, se lo vuelvo a poner. Sigue titilando, está dando encendido. En este caso en un solo cilindro. Es un comportamiento por programa. A mi criterio no es la BCI. Y fíjate que ahí dice bloqueado. En el escáner no dispara encendido, pero los inyectores ahora se comportan mejor. Y ahí empezó a titilar relay de bomba. Y es raro, ¿no? Pero no dispara encendido. Es un comportamiento del programa de la BCI. Lo único que podría llegar a ser, pero no, porque si yo, por ejemplo, a lo que voy es lo siguiente y ya terminamos, ¿sí? Si yo hubiera clonado la computadora original porque hacía esto, ¿sí? Y me hacen las dos lo mismo, puedo sospechar que el problema sea el programa. Pero vamos a ver RPM, así no molesta el ruido. Que el problema sea el programa corrupto de la original, pero yo saqué de otra computadora, que justo coincide que la computadora que yo saqué el programa tenga el mismo problema, es bastante difícil que suceda, ¿no? Así que comportamiento en banco, a veces querer hacer dispararle todo, no es lo mejor. Yo ahora le doy masa y alimentación a la BCI, le doy masa, porque lo único que cortamos fue la masa. Pin 8 y pin número 6. 8 y 6 son, ¿no? Y voy a tener que sacar contacto y volver a dar contacto. Está reconociendo la llave, está todo. La misma forma tendría que reconocer, por ejemplo, en vez de estar en una V6, si yo hubiera puesto en un emulador, el comportamiento de estos tres parámetros van a ser los mismos en el escáner, porque lo que está esperando la señal es la señal de desbloqueo. Si donde dice calculador emparejado diría calculador virgen o no emparejado, que es la computadora 0KM. Ni siquiera con emulador lo podrías hacer andar, porque tenés que hacer el emparejamiento. Tiene que tener un código, aunque sea de otro auto. Si yo le pongo una computadora de otro auto y le pongo emulador, ¿sí? Voy a tener que leer el pin code de la EQ para programar al emulador, que lo vamos a hacer en su momento, ¿sí? No sé, lo estoy mostrando esto porque esto lo tengo que entregar hoy. Pero para mí con esa computadora está funcionando perfecto. El problema es que en el banco, por ahí por falta de señales que yo no le di, o por, bueno, se fue la imagen del otro, ahí está, ahí me parece. O por un problema de, tal vez de telecodificado, pero la otra es la del auto, no sale el telecodificado, creo, y me hace lo mismo. Nada más que no anda una bobina de encendido.
Esto no lo hagan en sus casas, ¿eh? Igual yo saqué contacto. Ponemos la del auto. Le damos alimentación. Relay de bomba pega. Pero anda una bobina solo. Y hace esas cosas raras. Y después queda haciendo esto. Pero si me voy a... Salgo de acá. Vuelvo. Fíjate que dice desbloquear esto también. Pero vamos a salir del todo. Porque es otra EQ. Estoy volviendo loco al escáner, pobre. Me voy a flujo de datos. Y está desbloqueado también. O sea, estas computadoras se pueden clonar y se pueden usar dos computadoras mientras tengan el mismo emparejamiento. No hay un código evolutivo que cada vez que pongas contacto, el código de emparejamiento entre ISMO y EQ cambien. Cosa que si clonaste con otra y pusiste la otra, al ser reconocida cambia el código y ya la EQ original no permita el arranque. Acá se pueden clonar y se pueden tener 10 computadoras clonadas con la que iba a arrancar. Para mí esta computadora no es un problema, pero ves que acá quedó disparando un solo pulso de bobina, el otro no lo está disparando, y la otra sí dispara. Pero en los dos casos tengo conexión de escáner, que es lo primero que hay que ver cuando te manden una computadora desinmovilizar, virginizar, clonar. Dale más alimentación, conexión de escáner. Porque a veces, me ha pasado muchas veces, que me la mandan sin conexión de escáner, porque piensa que está inmovilizada. Y si está inmovilizada, el escáner se tiene que conectar igual, el problema es otro. Ahora, yo creo que este problema no se va a manifestar en el auto. El auto está en Salta, a 1000 y pico kilómetros. Bueno, son 1800 kilómetros. Así que están dando todo. Yo en un momento también pensé que era problema de la BCI, pero la desconectas y sigue siendo lo mismo. Así que bueno, vamos a resolver durante el curso no solamente explicar los procedimientos, sino las cosas por las cuales muchas veces tenemos reclamos y pueden tener razón o pueden no tener razón. Conexión de escáner hay en las dos EQs están emparejadas, me lo dice el escáner. A él no se le conecta al escáner, le revise la instalación, le pasé los esquemas. Igualmente me dijo que está todo bien, pero que la computadora que le mandé no funciona. Y acá podemos ver que debería funcionar, pero hace una cosa tan rara en banco que te hace dudar. Y yo lo que pasa es que esto habría que llevar todo hacia otro auto, si como no hace falta, ¿no? La BCI y la EQ y probarla sobre auto, o la otra es resolver diferentes cosas, ¿no? Bueno, acá podemos ver los códigos, a ver si está el telecodificado, ¿sí? Está la original del auto, y en este caso no sale el problema de telecodificado. Por lo tanto, dice anomalía del sistema, ahora apareció un código. Tengo una tercera computadora que no está emparejada, que la voy a emparejar hoy. A ver qué es lo que hace. No permite borrar los códigos de falla. ¿Qué le estará pasando, no? Pero dice desbloqueada. O sea, no hay duda de que está desinmovilizada. Es más, sacó la llave y dice bloqueada. Así que bueno, señores, vamos a tener que resolver cosas sencillas y cosas como esta, que luego le comentaré. Sí, pues la tengo que entregar sí o sí hoy. Así que nos vemos el miércoles. Un abrazo, José. Nos vemos, Gerardo. Nos vemos el miércoles. Gracias por participar.